Bienvenidos a Matemáticas al alcance de todos, videotutoriales para el refuerzo de conceptos matemáticos. En este video vamos a introducir las funciones polinómicas. Una función polinómica f es una función cuya expresión es un polinomio tal y como aparece en la diapositiva. Vamos a revisar algunas características de ese polinomio. En primer lugar, noten que para que la expresión sea un polinomio es necesario que los exponentes de la variable sean todos números enteros no negativos. Además, si consideramos que el grado del polinomio es n, es necesario que a sub n sea distinto de 0. En segundo lugar, los coeficientes del polinomio son a0, a1, a2, a3, etcétera, hasta an, todos en el conjunto de los números reales. En tercer lugar, pues el dominio de una función polinómica va a ser siempre el conjunto de todos los números reales, pues está definida para todo valor real. También podemos denominar al término a sub 0 término constante o término independiente, y adicional a esto el término anx a la n recibe el nombre de término principal. Miremos un ejemplo particular de una función polinómica. En este caso tenemos un polinomio de grado 5, es decir, el n del que hablábamos en la definición anterior es 5. Los coeficientes serían 3, menos 2, 5, menos 7, 4 y 2. Adicional a esto, a sub 0, es decir, el término independiente, en este caso sería el 2. Y el término principal es 3x a la 5 para este ejemplo. La gráfica o una parte de la gráfica de esta función polinómica se presenta en esta figura. Tiene un par de características que quiero resaltar. Por un lado, es una gráfica suave en el sentido en que no aparecen picos, y es continua en el sentido en que no hay huecos o partes rotas en la función. Veamos que esta expresión que aparece aquí no es o no corresponde a una función polinómica, ya que no satisface la condición de que las potencias de la variable sean todos valores enteros no negativos. En este caso, x tiene un exponente negativo que no debe ocurrir en el caso de funciones polinómicas. En la función g aparece un exponente fraccionario que no corresponde a la definición. Deben ser todos enteros no negativos. Por lo tanto, g no sería una función polinómica. Y por último, h tiene el cociente de dos polinomios que, si realizáramos esta división, nos quedaría un exponente negativo para la parte variable y no correspondería a una función polinómica. Vamos a revisar algunos casos particulares de funciones polinómicas. El primero de ellos, la función constante. La función constante se define como f de x igual a k,
en donde k es cualquier valor real. Como lo mencionamos antes, el dominio de tal función es el conjunto de todos los números reales. Sin embargo, su rango está conformado por el elemento k únicamente. La gráfica de la función constante es una recta paralela al eje de las x y que corta al eje y en el valor k. En el caso del ejemplo que consideramos aquí, tenemos que k vale 2 y por lo tanto el corte con el eje de las y es el número 2. La función lineal se define como la función de la forma f de x igual a por x con a cualquier número real distinto de 0. Su dominio nuevamente el conjunto de los números reales y el rango coincide con el dominio, es decir, es el conjunto de números reales. La gráfica es una recta que pasa por el origen. En este caso consideramos f de x igual a un medio de x. El un medio de x es la pendiente de la recta, es decir, nos da la razón de cambio de y a medida que x cambia. Entonces, por una unidad de cambio en y se producen 2 unidades de cambio en x. Un caso particular de una función lineal es la función identidad definida como f de x igual x. Dominio y rango de nuevo todo el conjunto de los números reales y su gráfica es una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente igual a una unidad. La función afín se define como f de x igual a x más b con a y b números reales y a y b distintos de 0. Dominio y rango de esa función es el conjunto de los números reales y la gráfica es nuevamente una recta con la salvedad de que corta al eje y en el valor b. La pendiente en este caso pues sería a, que es la razón de cambio de y cuando x varía. La función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c con a y b y c números reales y a distinto de 0. La gráfica, bueno, el dominio es el conjunto de todos los números reales y la gráfica va a ser una parábola con eje vertical, que puede ser abierta hacia arriba en el caso en que a, es decir, el coeficiente del término principal, sea positivo. En este caso podemos determinar el mínimo de la parábola que va a estar ubicado, o lo que conocemos como el vértice, en menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. De tal forma que el rango de esa función sería el intervalo cerrado desde f de menos b sobre 2a hasta infinito. La otra forma de parábola es también una parábola vertical con eje vertical, pero que abre hacia abajo y se da en el caso en que el coeficiente del término principal, es decir, la a, sea negativa. El vértice tiene coordenadas menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a, en donde a y b son los coeficientes del término principal y de x respectivamente. Y para este caso, el rango iría desde menos infinito hasta la coordenada y, la componente y del vértice, es decir, de menos infinito hasta f de menos b sobre 2a. La función cúbica tiene la forma general ax cubo más bx cuadrado más cx más d con abcd números reales a diferente de 0. Su dominio nuevamente el conjunto de los números reales y el rango va a depender de cada caso particular. La gráfica no tiene una única forma. Tenemos aquí la gráfica de una función cúbica
que no va a ser general como en el caso de las funciones afines, lineales o cuadráticas que tienen una única forma, sino que va a depender de los coeficientes de el polinomio particular. Vamos a considerar las gráficas de algunas funciones y determinar si esas gráficas pueden ser gráficas de funciones polinómicas. En esta primera gráfica podemos notar que hay una ruptura, es decir, una discontinuidad en x igual a 0, lo que hace que esta gráfica no pueda representar a una función polinómica. En segundo lugar, tenemos una gráfica que presenta un par de picos. Y habíamos dicho dentro de las características de la gráfica de una función polinómica que la gráfica debería ser suave. Por lo tanto, esta gráfica no puede representar a la de una función polinómica. En último lugar, tenemos este trazo que corresponde a una función que podría ser polinómica dado que cumple las condiciones. Es continua y es de trazo suave. Algunos elementos que deberíamos tener en cuenta al momento de trazar la gráfica de una función a mano. En primer lugar, pues determinar los ceros reales, es decir, los valores de x para los cuales la función sea nula. Estos nos van a permitir ubicar los puntos de corte de la gráfica con el eje de las x. Realizar una tabla de valores con algunos puntos de prueba. Y determinar el comportamiento final, es decir, qué ocurre con los valores de la función a medida que x aumenta. Y por último, pues trazar la gráfica. Esperamos que este video sea de su utilidad. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.